colocar por título a la palabra que Dios nos envía hoy. En mi labor como pastor, tengo la responsabilidad de buscar la guía y la dirección del Espíritu Santo para saber qué es la palabra que Dios quiere enviar a sus vidas y a mi vida, ¿verdad? Y Dios me encanta porque Dios no es un Dios esquemático. Dios es un Dios multifacético y obra de diferentes maneras. Y a veces uno se acomoda y cree que Dios tiene que obrar de determinada manera. Y como vocero o mensajero de Dios, yo tengo la responsabilidad de buscar esa palabra durante toda la semana. Y Dios lo venía haciendo de una manera, por lo cual yo creía que era siempre la manera en que Dios me va a dar la palabra. Y durante la semana Él me da la palabra. Y yo puedo, con su ayuda y su guía, desarrollar el tema. Pero para hoy fue totalmente diferente. Hoy a la madrugada eran las 3 de la mañana y todavía aún no llegaba la palabra. Señor, ¿y qué me voy a parar a decir allá? Y estaba yo así agarrándome la cabeza. No en señal de confianza y de seguridad, sino de cansancio y de preocupación, ¿verdad? Hasta que llegó la palabra. Y la palabra es paciencia. Paciencia. Y ese es el título de la enseñanza. Paciencia. Porque normalmente a las 4:30 yo ya estoy terminando el mensaje. Y eran las 3 de la mañana y no tenía la palabra del mensaje que Dios quería enviar. Llego aquí, tenemos algo programado, queremos hacer una proyección, queremos mostrar el video de los bautismos y no funciona nada, no funciona el proyector, los teléfonos no se sincronizan. Y Dios me dice, hay una alabanza, paciencia. ¿Qué puedo hacer, Dios? Entonces creo que Dios tiene que trabajar en mi vida en la paciencia. No sé si en ustedes también Dios tendrá que trabajar, pero en mi vida personal Dios tiene que trabajar en la paciencia. Y quisiera que me acompañen al Evangelio de Mateo, al capítulo 25, versos del 1 al 5. One, two. Dice el verso 1 del capítulo 25 de Mateo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cómo será el reino de los cielos? ¿Parecido a qué? A 10 vírgenes, ¿verdad? Que salieron a recibir al esposo. ¿Cuál era el atributo? Vírgenes. 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Las 10 con el atributo de ser vírgenes, pero 5 prudentes y otras 5 insensatas. Nosotros, la iglesia, somos la novia, ¿verdad? Y Jesucristo es el esposo. Y nos presentamos muchas veces, aquí estoy virgen. Pero unos pueden decir, soy prudente, y otros reconocidos como insensatos. Pero tenemos el atributo, somos vírgenes. Somos hijos de Dios. Verso 3, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La escritura dice, vosotros sois la luz del mundo. No hay duda, ¿verdad? Es como Dios nos ve y nos llama, nos define así. Ustedes son la luz del mundo. Soy la luz del mundo y estoy virgen. Otro dice, soy la luz del mundo y estoy virgen, pero soy insensato. Es el concepto y la definición de Dios, no nuestra propia definición, porque todos quisiéramos definirnos como prudentes. Pero Dios clasificó a estas 10 vírgenes. 5 son sensatas, 5 son imprudentes.
No es como yo me autodefino, sino como Dios realmente ve mi vida, ¿verdad? Y Él conoce todas las cosas. Entonces dice que 5 tomaron sus lámparas, pero ¿qué era lo que le daba el combustible a la luz? El aceite. Nosotros tenemos la demanda, ustedes son la luz del mundo. Pero ¿qué es lo que hace que brillemos? El Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo. Entonces podemos decir, yo soy la luz del mundo, pero realmente brillo. Depende de la comunión que tenga con el Espíritu Santo. Verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Nuestros cuerpos son la lámpara, pero lo que hace brillar esa lámpara es el Espíritu, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se durmieron tanto las sensatas como las insensatas. ¿Por qué? No tuvieron paciencia. Se durmieron, cabecearon, se cansaron. Vayan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Y se durmieron. El significado de la palabra paciencia es la capacidad de padecer o esperar algo en tranquilidad. La capacidad de padecer o esperar algo en tranquilidad. Nosotros vivimos en una sociedad que nos anima no a ser pacientes, sino impacientes, porque todo lo que nos ofrecen es obténgalo de manera rápida, ¿verdad? Parte por la que creo no entró la señal hoy, quizás sea la velocidad del internet, o quizás sea la capacidad de almacenamiento de memoria de nuestros dispositivos, pero algo no funcionó, no trabajó y no se pudo presentar el video, porque todo lo queremos, prendí el teléfono y ya, tengo la información, tengo lo que quiero, todo lo que el mundo nos ofrece es obténgalo de manera rápida. Pero la instrucción que nosotros tenemos de nuestro Padre es de que aunque es bueno tener las cosas de manera rápida, hay procesos en nuestras vidas en los que tenemos que desarrollar algo que está incluido dentro del fruto del Espíritu, que se llama paciencia. Verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El fruto del Espíritu podríamos llamarlo esas cualidades de carácter que nos hacen semejantes a Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia. Continúa la lista, pero vamos a parar en paciencia. Entonces, paciencia es la capacidad de poder soportar o esperar algo con tranquilidad. Cuando vamos en el carro, qué fácil es medir qué pacientes somos cuando hay tráfico, ¿verdad? Qué pacientes somos cuando la luz del semáforo cambia con rapidez y yo no alcanzo a cruzar la calle. Cuando vamos al supermercado ahora y nos dicen que tenemos que hacer una fila previa para poder hacer la compra. Todas esas situaciones que estamos viviendo hoy, creo que no son en balde. Dios las usa, como declara el texto, de que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? A mí la máscara me estorba, me fastidia, pero tengo que someterme. En mi trabajo con calor, sudado, tengo que tener la cara tapada. Y
son cosas que Dios me dice, paciencia. Porque quisiera tirarla lejos, pero no puedo. ¿Por qué? Por causa de que si va un inspector, no solamente van a multar el lugar en donde trabajo, sino que van a multar a mi compañía. Y no sé si a la persona que infrinja también tenga algún tipo de sanción, pero lo que sé de que van a multar a la compañía a la cual sirvo. Entonces, por cuestión de obedecer y sometimiento, tengo que usarla. Pero si usted me dice, yo cruzo la puerta del trabajo y ya salgo a la calle y me quito, porque en la calle no es mandatorio, pero en el sitio de trabajo es mandatorio utilizar la máscara. Entonces, todas esa serie de circunstancias que vivimos a diario nos ayudan a identificar qué tan pacientes somos o qué tanto trabajo tenemos que desarrollar para el fruto de la paciencia. ¿Cómo miraríamos entonces la paciencia? ¿Lo miraríamos como una maldición o como una bendición? ¿Es la manera en que lo vemos? No. A la luz de la Escritura es una bendición, pero a la luz de la vida práctica, paciencia es una maldición, ¿verdad? No queremos esperar. Queremos de que todo sea rápido. Ahora, porque estamos en la iglesia y porque ya les hice un preámbulo de lo que les voy a hablar, pueden decir, no, la paciencia sí es una bendición, la Biblia dice, es el fruto del Espíritu. Pero en la vida práctica no lo vemos así. Cuando usted va a un lugar público a que lo atienden, le dicen, tiene que esperar. Yo no voy a esperar, yo me voy, que mire esa fila que hay, no tengo tiempo. ¿Verdad? Porque no tenemos paciencia. Entonces, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 40. Y si usted me pregunta, Julio, ¿usted es paciente? Yo le digo, si yo me definiría, yo diría que sí, pero con lo que me pasó, le digo que no. ¿Verdad? Mi esposa se levantó a la madrugada y ella me vio ahí sentado en la mesa del comedor, pero ella no sabía la carga que yo tenía encima, ya con sueño, cansado. ¿Y cuál es la palabra? Porque para mí sería fácil buscar y encuentro una enseñanza y vengo y se la doy. Y ya. Pero ese no es el propósito, ¿verdad? Porque Dios quiere enviar una palabra. Entonces ustedes me dirán, pero usted es muy bobo, hay tantas cosas que hay para predicar. Si yo les digo a ustedes, prediquen, seguro que cada uno puede predicar de cualquier cosa porque tienen un conocimiento previo de algo. Pero no se trata de venir a darles un tema porque es un tema bíblico. Se trata de que Dios conoce su necesidad y conoce mi necesidad. Se trata de preguntarle, Padre, ¿qué tú quieres que nosotros como iglesia, como miembros de tu cuerpo hagamos? Todos los miembros no tenemos la misma función. Aunque somos la Iglesia Universal de Jesucristo, no en todas las iglesias se está predicando hoy el mismo mensaje. Porque los miembros que van a otras iglesias necesitan quizás otra palabra. Y Dios quiso hoy hablarnos a nosotros de paciencia. Salmo 40 del 1 al 4. Dice el salmista, el rey David, pacientemente esperé a Jehová. Cuán difícil es hoy para nuestros adolescentes que están queriendo casarse, esperar que Dios prepare el hombre o la mujer con la que van a pasar el resto de sus días, ¿verdad? Hoy en día la mujer ya cruza el umbral de los 35 y no llega el hombre o no llega la mujer. Me dejó el tren, ¿verdad? Ya con 40 ya estoy muy viejita o muy viejito, no se van a fijar en mí. Y quizás a veces por la premura se toman decisiones equivocadas. Y yo creo que Dios precisamente lo que quiere es evitarnos
dolores, consecuencias. Para nosotros, cuando venimos a la vida cristiana, sabemos de que Dios tiene un plan maravilloso, pero Dios no nos revela todo su plan. Todos conocen la historia de Job. Si a Job le hubieran dicho, le muestran el final, Job, ¿qué hubiera dicho? Fabuloso ese final, ¿verdad? Pero ¿qué tuvo que vivir para llegar a ese final dichoso, como dice la Escritura? Si nosotros le preguntamos a Dios, Dios tampoco nos va a decir cuánto tenemos que esperar. Cada uno sabe lo que está esperando, pero no sabe cuánto tiene que esperar. Yo le puedo decir en mi caso personal que he esperado por hijos, por nuestra primogénita, 10 años. Ahora oramos por un segundo y ya van 10 años más. Y no sé cuántos más tenemos que esperar. Imagínese, a Abraham le dan una promesa: en ti van a ser benditas todas las naciones. Y Abraham se mira físicamente él y mira físicamente a su mujer. De nosotros ya no hay esperanza. ¿De dónde sacó Dios que de nosotros va a darnos hijos y que va a ser multiplicado como las arenas? ¿De dónde, verdad? Porque uno mira lo que tiene enfrente. Y mi esposa probablemente me podría decir, ya para nosotros no hay chance de un segundo hijo. Cumplió 52, yo tengo 51. Si utilizamos un diagnóstico médico, probablemente nos dice usted ya no, ¿verdad? Mi esposa está pensando en el verano en temperaturas más altas. Yo le digo, piensa en temperaturas más frías. Pero ella, por la edad, porque es parte del diseño de la mujer, de lo que muchas mujeres, o casi todas, experimentan, ella piensa en menopausia y dice que si llega la menopausia ya no hay opción. ¿Sara tenía menopausia? Sí. Ya había pasado. Ya había vivido el calentón y ya tenía el enfrión. Ya para ella no había oportunidad ni de caliente ni frío. ¿Ah? Ya Sara ni el Apocalipsis clasificaba ni caliente ni frío, ¿verdad? Nosotros, eso ha sido para nosotros algo de espera. Otros han esperado por su carrera, otros han esperado por su casa. Si usted me pregunta qué deseos tiene y está esperando, tengo muchos deseos. Por mi licencia de conducir, tuve que esperar 14 años. Y si usted me dijera, no, usted es muy paciente, pero para Dios no. ¿Cuánto más tengo que esperar? Usted sabe qué está pidiendo a Dios. Quizás está pidiendo un milagro de sanidad. Quizás está pidiendo una provisión económica. Yo no tengo la respuesta en tiempo a su respuesta que Dios le va a dar. Pero lo que sí sé es que Dios es fiel para respondernos a cada uno conforme a nuestras necesidades. Pero que hay algo que hay que desarrollar, sí, y se llama paciencia. Creo que esto está estorbando aquí. La cara de alguno de mis hermanos partida a la mitad. Entonces dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y dice que él se inclinó. ¿Qué hizo que Dios se inclinara al rey David? Porque nosotros nos inclinamos a Dios, ¿verdad? Pero aquí dice, pacientemente esperé a Jehová y Dios se inclinó. Nosotros oramos hoy y queremos que la respuesta sea en el segundo siguiente. Porque Dios tiene el poder para hacerlo, no hay duda de eso. Dios tiene todo el poder, nada imposible para Él. Para suplir tu necesidad, para suplir la mía. Pero Dios no se mueve en nuestro tiempo. Por eso Él dice, paciencia. Dice el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces, ¿qué? ¿Esperó paciente o impaciente? ¿Ah?
Porque dice pacientemente esperé a Jehová. Pero ¿dónde estaba él? En un pozo. ¿Cómo estaba? ¿Paciente? No, estaba desesperado, ¿verdad? Y así somos nosotros. Pero Dios me dice, sigue orando, sigue clamando y sigue esperando. En ese proceso, muchas personas abandonan su relación de confianza con Dios. Porque aunque la espera produce ¿qué? Desesperación, angustia. Dios dice, sigue esperando. Por eso es que no somos muy fuertes en la oración. Porque Dios dice que claman a mí de día y de noche. Orad en todo tiempo. Orad sin cesar. Y el rey David dice pacientemente. Lo que hizo que Dios escuchara mi oración, que Él se inclinara a mí, porque yo estaba en un pozo de desesperación, fue paciencia. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea que cuando yo camino en desesperación, mis pasos van equivocados. Y Dios quiere que demos un giro. Dios quiere que cambiemos de dirección. Dice el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La paciencia tiene que llevarnos ¿a qué? A adorar a Dios. La desesperación hace que nosotros coloquemos nuestra mirada en la promesa. Idolatramos la promesa. Y Dios no quiere que idolatremos la promesa. Dios quiere que desarrollemos paciencia para que lo adoremos. ¿Quién ha prometido sanarnos? Dios. Esa es la promesa. Pero cuando yo solamente pongo mis ojos en la promesa, tiendo a desesperarme. ¿Por qué no he recibido ya la sanidad? ¿Quién ha prometido suplir todo lo que me falte? Dios. Pero cuando coloco mi mirada solamente en la promesa, llego a desesperarme. Pero cuando Dios me enseña y me dice, Julio, tienes que ser paciente, entonces yo voy a adorarlo. Él va a poder colocar cántico en mi boca, como puso en el rey David. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando las personas comienzan a ver en ti ese fruto de paciencia, cuando las personas comienzan a ver en ti como esas 5 vírgenes que fueron sensatas, pero que aún igual que las insensatas, se quedaron dormidas porque se cansaron. Dios nos está diciendo, no desmayes, sigue confiando, sigue esperando. Tú sabes por qué estás clamando. La respuesta quizás no ha llegado, pero Dios te dice, les quiero formar en ti paciencia. Quizás ya eres fuerte en el amor, quizás eres fuerte en el gozo, quizás eres fuerte en la paz, pero Dios quiere formar paciencia. Y el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios, aunque anhela, un clamor es algo desesperante, ¿verdad? Cuando clamamos es porque estamos desesperados. Si tú no me ayudas, si tú no intervienes, mi situación no cambia. Pero en ese proceso de desesperación, Dios quiere que desarrollemos paciencia. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 10. Verso del 35.
35 al 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es fácil que perdamos el enfoque, y la Escritura nos anima: no pierdan el enfoque, no pierdan su confianza, que tiene gran premio. Todos tenemos seguro lo que Dios ha prometido. Dios lo va a cumplir, porque la misma Escritura dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero no quiere que nuestro enfoque esté solo en la promesa, sino en aquel que lo prometió, porque la Escritura dice: fiel es el que lo prometió. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? La paciencia. Porque os es que necesaria la paciencia. Nos es que necesaria la paciencia. Si usted me pregunta: Julio, ¿quiere más paciencia? Yo probablemente le digo no. Pero Dios me dice: sí, la necesitas, Julio. Yo a la madrugada estaba desesperado, hasta que llegó esa palabra, paciencia. Y me fui a dormir cansado. Y la imagen que tenía era de desesperado, jalándome los pelos. Pero por alguna razón Dios no quiso que ustedes vieran arrancándome los pelos, para que no se burlen de mí. Pero Dios me dijo: paciencia. Entonces no es que maticemos a Dios, no metamos a Dios en un molde, porque Dios es Dios y Él obra como Él quiere. Ese es mi testimonio para ustedes hoy. Porque para mí es fácil que Dios me diga la palabra mañana. Chéverísimo, tengo 6 días para que el Espíritu Santo me siga hablando, me dé versículos bíblicos y me dé el desarrollo del tema. Y ya llega el domingo a la madrugada y yo me levanto y coloco las ideas en orden. Pero este domingo fue diferente, no tenía nada, no tenía un punto de partida. Si tú no me das, yo no tengo que hablar. Paciencia, paciencia. Isaías capítulo 40, verso 31. Verso 31. Y a veces Dios quiere mostrarnos de que no es bueno que nosotros tengamos el control de todo, porque cuando logramos tener el control de todo, le restamos importancia a nuestra dependencia a Dios. Y Dios es más grande que la promesa, por eso debo de decidir exaltar a Dios por encima de la promesa. Isaías 40, 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo estoy agitado y desesperado me canso más fácil. Pero Dios me dice: ¿quieres entonces tener nuevas fuerzas? ¿Cómo tienes que ser, Julio? Paciente. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es lo normal que nos acontezca cuando corremos? Que nos cansemos. ¿Cuál es la promesa? No se van a cansar. Pero corrí y me cansé. ¿Dios es mentiroso? No. Paciencia. Y dice el apóstol Pablo que os es necesario que corramos la carrera que tenemos por delante. Y usted en una carrera lo que usted menos quiere tener es ¿qué? Paciencia. Porque usted sabe que si tiene mucha paciencia, ¿qué? No va a ganar, va a perder. En una competencia, en una carrera, usted lo que tiene que estar es desesperado. ¿Cómo va a llegar de primero?
Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando habla de eso, está hablando que tenemos que enfrentar obstáculos y que los obstáculos probablemente nos van a robar la paz, nos van a robar el gozo, nos van a hacer que perdamos, que manifestemos el amor, que es parte del fruto del Espíritu. ¿Recuerdan el versículo de Mateo que leímos al comienzo? Que venían los escribas y los fariseos y traían su diezmo, muy cumplidos, muy religiosamente. Estaban cumpliendo con un mandato, con una ordenanza. Pero Dios les dijo, ¿se están olvidando de qué? De la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan eso sin dejar de hacer aquello. Y hoy Dios nos dice, es necesario que confíen en mi palabra, pero no coloquen su mirada en la promesa. Yo soy fiel, yo lo voy a hacer, pero necesito en ustedes que se desarrolle paciencia, paciencia. Santiago capítulo 1, verso 4. Qué bueno es cuando uno tiene el control de todo y uno llega y hunde el botón del control y prende y apaga y sube el volumen y todo el ambiente está perfecto según el criterio nuestro. Pero cuando llego aquí, nada funciona. Y Dios me dice, paciencia. Quisiera echarle la culpa a mi esposa, quisiera echarle la culpa a George, quisiera echarle la culpa a Bella. Y Dios me dice, paciencia. Porque es más fácil señalar a alguien más. Santiago 1, verso. Y eso que nosotros somos pocos. Imagínense que fuéramos una congregación de miles y nada funciona, las luces no funcionan, el proyector no funciona, la banda no funciona, no. Dios mío, paciencia. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia es una obra que se desarrolla, se forma, no es algo mágico, como ninguno de los otros frutos del Espíritu. Son cosas que se desarrollan y se forman en nosotros. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. El tema de hoy me dice cuán imperfecto soy, porque me falta paciencia, sin que os falte cosa. Tenga la paciencia su obra completa, para que no nos falte ¿qué? Nada. Si nos está faltando algo, es por falta de paciencia. Pero ¿cuánta paciencia queremos tener para recibir lo que queremos? No queremos paciencia. Queremos ser lo que Dios prometió, pero que lo haga ya. Pero dice, tenga la paciencia su obra completa, para que no nos falte. Pero todavía nos faltan cosas por falta de paciencia. Romanos 15:5. Voy a leerlo desde el verso 4 porque me gusta también ese verso, lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo usted puede ser un portador de esperanza o vivir con esperanza? Cuando usted tenga más paciencia, la esperanza al igual se va a desarrollar en usted. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de escasez, necesitamos paciencia, necesitamos consolación para tener esperanza. Verso 5. Para que no se olviden de este atributo de Dios. Pero el Dios de la paciencia, tenemos
Presente los atributos de Dios. Dios es poderoso, es soberano, es omnipresente, es misericordioso. Dios es bueno, pero Dios es paciente. Él tiene una obra con usted y conmigo y no tiene prisa. No tiene prisa alguna. Aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar. Él no tiene prisa, nosotros tenemos prisa. Cada día quiero ser más como tú, Jesús. Pareciera que cada vez me parezco menos. Porque Dios me dice que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Verso 6. Para que juntos, para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea que como iglesia desarrollemos tanta paciencia como sea posible para que juntos glorifiquemos a Dios. Cuando venimos a la iglesia el domingo, unos vienen con más ganas de agradecer y otros con más ganas de renegar. De acuerdo a la experiencia que haya tenido durante la semana, unos vienen: Señor, tú te pasaste conmigo, me diste tanto como hemos escuchado. Y otros: yo esta semana no he recibido quizás nada, yo he estado clamando por esto, he estado pidiendo esto y aún no llega la respuesta. Y Dios nos dice: paciencia. Efesios capítulo 4, verso 2. Dice el apóstol Pablo, en una condición de vacaciones, en la que se encontraba en un hotel 5 estrellas, dice: como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo encontraron en Efesios 4, verso 2, pero lo estoy leyendo desde el 1 para que sepan que Pablo estaba de vacaciones en un resort 5 estrellas, sin pandemia. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La iglesia es un lugar ideal para el conflicto. La iglesia es un lugar ideal para los roces. La iglesia es un lugar ideal para la murmuración. Porque somos diferentes, porque tenemos diferentes niveles de madurez. Entonces en la iglesia puede que alguien me mire mal, puede que alguien no me salude, puede que alguien hable de mí a mis espaldas, pero el apóstol anima a que en medio de esos conflictos vivamos como es digno de nuestra vocación con la que fuimos llamados, que caminemos con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia. Soportar es tolerar, es pasar por alto. Soportar. Hay hermanos que son gratos, otros que son menos gratos, pero a Dios no se le escapó ese detalle. Por eso Dios dice: soportaos con paciencia los unos a los otros. Quizás hoy usted me tiene que soportar a mí, quizás no soy lo más agradable para usted, quizás mañana yo tengo que soportarlo a usted, porque alguna conducta suya quizás me incomodó. Pero el mandamiento y la demanda para usted y para mí es de que nos soportemos los unos a los otros. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Viviendo con mansedumbre, viviendo con humildad y desarrollando paciencia. Sabiendo de que Dios está haciendo en usted una obra y en mí también la está haciendo. Por eso el Dios de la paciencia quiere que usted y yo seamos
como Él, soportándoos con paciencia. Colosenses capítulo 3, verso 12. ¿A qué nos animaba el verso anterior? Andad pues como es digno de vuestra vocación. Y aquí en el verso 12 nos dicen, vestíos. No solamente cómo caminamos, sino cómo nos vestimos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y ¿qué? De paciencia. Paciencia tiene que ser parte de nuestro vestido. ¿Cómo es conocido usted en su sitio de trabajo? ¿Como una persona paciente o una persona impaciente? ¿Cómo es conocido usted en medio de su familia? ¿Como una persona paciente, misericordiosa, paciente o impaciente? ¿Cómo lo conocen sus vecinos? ¿Cómo reaccionamos ante situaciones que nos incomodan? Ante personas que no son gratas. ¿Las soportamos? ¿O damos rienda suelta a nuestra ira para insultar? ¿Cómo reaccionamos? Y Dios nos dice, quiero paciencia, quiero que andes como es digno del llamado que tienes como hijo de Dios. Quiero que te vistas como es digno que se vista un hijo de Dios, con mansedumbre, con misericordia. Pero a veces ignoramos esa parte del llamado de Dios, porque tenemos demasiado enfoque en lo que Él ha prometido. Pero Dios quiere que nuestro enfoque no esté solo en la promesa, porque el enfoque solo en la promesa no nos lleva a la paciencia, porque la requerimos ya. Pero cuando yo tengo el enfoque en aquel que declaró la promesa, entonces aún en medio de lo que nosotros podríamos llamar tardanza, le vamos a adorar. Aún en medio de la aflicción y del dolor, de la escasez, le vamos a adorar. Por eso fue que el salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová. Y Él me sacó de un lugar de desesperación. Y dice, puso cántico nuevo. Cuando Él logró entender de que la manera correcta de esperar la respuesta a su clamor no era la impaciencia, Él dijo, puso un cántico nuevo en mi boca y alabanzas al Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leerlo del 12 al 14. Dice aquí Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Quizás cuando un hermano nos exhorta o nos da a conocer un punto de vista que nosotros no hemos contemplado y no estamos de acuerdo con él, ¿qué produce en nosotros? Tranquilidad, no. Produce incomodidad. Pero Pablo dice, yo les ruego, hermanos, que se reconozcan el trabajo mutuo entre ustedes. ¿Para que tengan qué? Paz entre ustedes. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alientéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis ¿qué? Pacientes para con todos. Hay personas que uno decide tenerle más paciencia que a otras, ¿sí o no?
Uno dice, a este que me agrada, le voy a soportar. A este que me agrada, le voy a tener paciencia. Pero a este que no me agrada, ni 5 de paciencia le voy a tener. Cuando me diga algo, él va a conocer una boca, una lengua, que le va a declarar verdad. Por eso les digo que la iglesia es el lugar ideal para ser transformados conforme a la imagen del Hijo. Porque es un lugar ideal para el conflicto. ¿Verdad? Tenemos conflictos en nuestros hogares, pero probablemente en nuestro hogar no nos desquitamos con nuestra pareja. Pero llegamos a la iglesia, ¿y yo por qué tengo que soportarle a este hermanito esto? ¿Por qué tengo yo que tolerarle a esta hermanita esto? Y en la iglesia nos liberamos, porque yo soy libre en Cristo, ¿verdad? Y como soy libre, le voy a decir lo que se merece. Pero la paciencia nos lleva a la aceptación mutua, a la tolerancia, al perdón, sabiendo de que Dios comenzó una obra en ti, una obra en mí, y que aún no la ha terminado, que tenemos demasiados puntos negros para criticarnos, pero Dios no quiere que nos veamos esos puntos negros, sino que veamos lo bueno que ya el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Por eso es que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pero la paciencia, cuando llegamos, no la brincamos porque no la queremos. Lamentaciones 3 del 24 al 26. Comenzamos con paciencia y vamos a terminar con lamentaciones. Lamento que hoy no hayamos podido pasarles el video. Lamento que no les esté dando la palabra que quizás esperaban. Pero todo es producto de la paciencia. Lamentaciones 3 del 24 al 26. Mi porción es Jehová. A algunos se les perdió la Biblia Lamentaciones porque se lamentan poco. Y eso es bueno. Otros la tienen presente porque se lamentan mucho. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. ¿Qué me ayuda a desarrollar paciencia? Cuando yo le digo a mi alma, mi porción, mi solución a mi necesidad, a mi problema, a mi conflicto es Jehová. Por tanto, en Él decido esperar. Bueno es Jehová a los que en Él, ¿qué? Esperan. Cuando usted ha orado y no ha recibido la respuesta en el tiempo que usted decide, usted puede decirle que Dios es bueno, con honestidad. Muchas veces hemos pensado, Dios no escuchó mi oración. La voluntad de Dios es que este matrimonio no continúe. Yo ya clamé para que hiciera un milagro en ese hombre, pero ese hombre no cambia. Yo ya oré para que Dios hiciera un milagro en esa mujer y esa mujer no cambia. Entonces la voluntad de Dios, por default, es que este matrimonio no continúe, porque si no cambia, porque no va a funcionar. Pero dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando queremos gritar, Dios dice, espera en silencio. Cuando estamos desesperados, pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación. Espera, tu situación te puede haber derribado. Como dice la Escritura, estamos quizás derribados, pero no estamos destruidos. Entonces, aunque haya sido derribado, yo puedo decirle a mi alma, en Dios, en Jehová, vas a esperar, porque Él es bueno a los que en Él esperan. Santiago capítulo 5, verso del 7 al 8.
Entonces, ¿qué es paciencia? Es la capacidad de padecer o esperar algo en tranquilidad. Eso no quiere decir de que yo me conformo a las circunstancias, no, sino que decido esperar a creer de que eso va a cambiar, porque Dios lo ha declarado, pero que Dios tiene un tiempo determinado. Todos queremos ganar, pero no todos queremos esperar. Y por eso vemos la espera como una maldición y no como una bendición. Santiago 5, del 7 al 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la llegada del COVID. ¿Verdad? Ya el COVID me agotó la paciencia. Ya el usar máscara me agotó la paciencia. Pero cuando voy a la palabra me dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea que tengo que seguir esperando por aquello que anhelo, por aquello que quiero, por esos hijos, por esa casa, por ese carro, por esa beca, por ese esposo, por esa esposa, ¿verdad? Por esa transformación de ese hijo, hasta la venida del Señor. Entonces, yo les animo a que si usted conoce la necesidad de un hermano, no le diga, si ya Dios no te respondió en 10 años, no te va a responder. No, sigue confiando, sigue creyendo, sigue esperando hasta la venida del Señor. Porque fiel es el que lo prometió. ¿Y qué ha prometido Dios? Sanidad. Dios ha prometido provisión. Dios ha prometido hijos, salvación. Porque uno de los atributos de Dios, el Dios de la paciencia, pero también ha prometido paciencia. Entonces recibámosla con agrado, porque es parte del paquete del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fe. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. ¿Cómo Dios nos quiere ver? Como el labrador que sembró una semilla y espera que llegue una lluvia temprana y una lluvia tardía. Tengan ustedes también paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estos tiempos ha permitido que más personas piensen en la venida del Señor. Pero Dios quiere que mientras Él viene, tengamos paciencia. Porque hay otra escritura que dice que Dios no retarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza, sino que no ha venido porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nuestra paciencia va acompañada del trabajo de compartir las buenas nuevas del Evangelio. La paciencia va acompañada de una conducta piadosa en nosotros. Hace 8 días hablábamos de que el ejercicio corporal para poco aprovecha. No dice que no sirve para nada, dice para poco aprovecha. Pero una vida piadosa tiene recompensa en esta vida y en la venidera. Entonces debemos de poner más énfasis en desarrollar un estilo de vida piadoso. ¿Y cómo es un estilo de vida piadoso, Julio? Desarrollando el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Porque habían 10 vírgenes. Tenían el atributo, vírgenes todas, pero unas prudentes y otras insensatas. Pero en el momento de espera,
ambas se quedaron dormidas. Ambos, hablando de los dos grupos, de las 5 sensatas y las 5 prudentes. Se quedaron dormidas. ¿Cuál era el atributo? Vírgenes. Y lo cumplían. Como hijos de Dios, no nos conformemos que ya somos hijos. Como hijos de Dios tenemos que reflejar el carácter de Cristo, manifestarlo. ¿Y cómo lo manifestamos? A través del aceite, que tipifica el Espíritu Santo. Las insensatas tenían la lámpara, tenían el llamado de Dios. Ustedes son la luz del mundo, pero no podían brillar porque no había comunión. No estaba el fruto del Espíritu Santo manifiesto en ellas. Las otras tenían tanto el llamado, la definición de Dios, ustedes son la luz del mundo, pero tenían también lo que hace brillar la lámpara, lo que hace que la lámpara se ilumine, la comunión, y manifestaban ese fruto. Quizás la falta de paciencia en nosotros ha opacado las otras cualidades de carácter que tenemos. Quizás somos personas que reflejemos paz, quizás somos personas que somos buenas, benignas, misericordiosas, pero cuando llega el tiempo de manifestar paciencia, esas reacciones hacen que anule lo otro que Dios ya ha hecho. Por eso dice que el Dios de la paciencia nos anima, que andemos como es digno, que nos vistamos con paciencia. Quiero animarles a que nos coloquemos de pie, que podamos concluir este tiempo de la palabra. También hoy vamos a estar celebrando la Santa Cena, y quiero animarle también que mañana vamos a tener ayuno congregacional para que coma bien ahora los alimentos, el pan y el vino, y tenga fuerzas suficientes para que mañana ayune todo el día. Entonces, para que el alimento de hoy le dure hasta mañana. Padre, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, oh Dios. Tu palabra no es solo una teoría. Gracias, papá, porque te plació hacerlo de esta manera en este día, hablando a mi vida y haciéndolo de manera práctica en mí. Gracias por traer entendimiento, por traer luz, Señor, por lo que me hablaste, Señor, en esta madrugada, cuando en medio de la angustia y el desespero por no tener tu palabra, aún, Señor, para tu iglesia, no sabía qué hablar. Pero gracias porque nunca llegas tarde. Tú has dicho que el que se sienta falto de sabiduría la pida a Dios, oh Dios. Y eso he hecho, pero tú tienes el tiempo, Señor, para también entregar tu sabiduría. Gracias por esta experiencia vivida, tanto en la iglesia como en mi vida personal, con la preparación del tema. Gracias porque hoy no se dieron las cosas como se habían planeado. Y gracias porque concluye solamente con una respuesta: necesitas paciencia, Julio. Y acepto, Señor, lo que tú describes que yo necesito. Si eso es lo que necesito, entonces voy a hacer un esfuerzo mayor de disponerme para que esa parte de tu fruto, Espíritu Santo, se desarrolle y se fortalezca. Y si alguno de mis hermanos o alguno de los oyentes también necesita fortalecerse en esto de la paciencia, te pido a ti, Espíritu Santo, que también seas propicio a su necesidad. Que los alientes, aún en medio del desánimo, que los fortalezcas, para que juntos, como cuerpo, como dice tu palabra, podamos estar unánimes glorificando tu nombre. Gracias, papá, por estar presente en este lugar, por estar presente en cada una de nuestras vidas. Bendigo la vida de los que hoy están aquí, pero también declaro una palabra de bendición que alcance, Señor, a aquellos que no están. Donde quiera que están, acompáñalos, ayúdalos, susténtales y protégeles. A ti damos el honor, las gracias por lo que ha acontecido, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. En Cristo Jesús. Amén.